va a ser la guarnición de unas paletillas guisadas que al final será la gran receta del programa de hoy. Pero yo creo que, bueno, esta guarnición le va a ir de perlas a nuestro conejo. En una sartén lo que vamos a hacer es añadir un poquito de aceite, tampoco mucha cantidad. Vamos a añadir también unos dados de mantequilla. Podéis hacerlo solamente si queréis con aceite en vez de añadir mantequilla. Pero es verdad que ese punto avellana que le da la mantequilla, bueno, pues caramelizada en la sartén, le va a dar mucho gusto a nuestras zanahorias. Que las veis aquí encima de la mesa, que son unas zanahorias, bueno, pues muy jóvenes, muy tiernas. No hace falta que sean zanahorias tan chulas como estas. Tranquilamente podéis utilizar la zanahoria común, la bien crecida, la grande. Si queréis y están recién recolectadas, no hace falta ni pelarlas, le quitáis los extremos, las laváis en la fregadera y luego las cortáis, bueno, pues al biais, en rodajas un poco gruesas o lo que queráis. También las podéis hacer de esa forma. Si tenéis acceso, bueno, pues a caseras o a una huerta cercana de casa que os pueda proveer de zanahorias tan tiernas y tan frescas como estas, habéis visto que yo le mantengo el rabo, aunque el tallo este de aquí, que aunque seguramente en la cocción, bueno, pues al final se marchitará mucho, pero le da mucha gracia y además está muy sabroso. Y también les mantengo la raíz, no se la quito en ningún caso. Acordaros que cuando vais al mercado, una manera de reconocer zanahorias, si os las dejan tocar, porque muchas veces vienen embolsadas, es, bueno, pues que al final estén firmes. Una zanahoria blandurria no es buena señal, ni que esté demasiado mate, con sensación de que lleva ya en la vitrina durante unos cuantos días, pero al final la prueba de firmeza en la zanahoria es, bueno, pues definitiva. La tocáis y si está bien dura y no es la típica zanahoria de estas que quedan como blandurrias, es que es una buena zanahoria. Una vez que tenéis la grasa, bueno, pues más o menos ya convertida en ese tono avellana, si añadís mantequilla o el aceite, si no usáis mantequilla, un poquito caliente, lo que hacemos es añadir dentro las zanahorias. Muy sencilla receta, lo vais a ver. Además de estas zanahorias, me hace falta un poco de zumo de mandarina, que tengo en esa jarra, que puede ser zumo de mandarina, o zumo de pomelo, o de naranja, o lo que queráis. Además tengo un poco de mermelada de jengibre, que esto es una cosa que en Inglaterra les gusta mucho y que a mí también me gusta porque es una mermelada muy sabrosa. En este programa hemos utilizado jengibre en muchas ocasiones para hacer muchas preparaciones, la hemos utilizado en vinagretas, hemos usado jengibre para hacer guisos, para hacer arroces y sabéis que ese gusto como a limonado y ese picantillo, bueno, pues es muy seductor. Y la mermelada es muy sabrosa, tanto como para cocinar, como para añadir al final a guisos, a estofados, como para hacer vinagretas, hacer adobos, hacer muchas historias. Y un poquito de esta mermelada de jengibre le va a dar un toque a estas zanahorias. Y poco más, esto se hace en un santiamén. Vamos a añadir un poco de sal. Vamos a meterle un poquito de pimienta molida. Es importante que el recipiente que utilicéis al final permita que prácticamente todas las zanahorias toquen el fondo de la cazuela. No me hagáis esto en una cazuela muy estrecha y muy alta porque es importante que más o menos todas las zanahorias tapicen el fondo de la sartén, de manera que se hagan, bueno, pues de una manera pues más homogénea, ¿no? Si se amontonan, al final la gracia de estas zanahorias es que todo esto se convertirá luego en una glasa que quedará empapando a las zanahorias, quedarán con un tono muy brillante, muy muy sabroso, van a quedar un poco crocantes, no quiero que queden blandas del todo, y la gracia es que esa cocción sea tocando la zanahoria el fondo de la sartén. En este punto en el que vemos que ya empieza a animarse la historia, lo que hacemos es añadir el zumo de la mandarina o de la naranja o del pomelo, lo que queráis. Además la alianza naranja y zanahoria, bueno, pues es muy, no sé, muy acertada, está muy rico. Y luego vamos a añadir lo que habitualmente suele ser el azúcar, que se suele añadir este tipo de zanahorias salteadas. En este caso, bueno, pues lo cambiamos por la mermelada de jengibre. Esta es la historia. Vamos a poner fuego suave para que esto esté más o menos hirviendo. Yo calculo que entre 7-8 minutos, no más. Si vemos que se reduce demasiado el zumo que hemos añadido, añadimos un poquito más de zumo o un poquito más de agua. Y para este grosor de zanahorias ya os digo que más o menos 8 o 10 minutos será más que suficiente. Importante, ¿eh? Que el corazón quede un poco crocante, que la zanahoria quede entera, que quede brillante. Y luego si utilizáis este tipo de guarniciones, como en este caso para la paletilla de conejo, suele ser, bueno, pues interesante que tengan esa acidez. Por ejemplo, esos platos que muchas veces solemos hacer de foie gras salteado, que hay mucha costumbre de guarnecerlo siempre con cosas demasiado dulces, este tipo de guarniciones con ese punto ácido que le da al zumo de mandarina y tal, contrarresta, bueno, pues en gran medida esa grasa, por ejemplo, de los foie gras. Y en este caso también, bueno, pues aquí podríamos añadir desde canelas hasta anises estrellados, podríamos añadir un montón de especias que también podrían darle, bueno, pues ese gustito tan particular que va a convertir la paletilla de conejo de la segunda parte del programa en algo excepcional. Hincarle el diente a una paletilla de conejo bien melosa con su salsa y guarnecerlo con estas zanahorias, yo creo que es un platazo vencedor, en homenaje a nuestro gran Bugs Bunny. Más o menos, ya os digo, 8 o 10 minutos
Y estamos aquí. Rematamos las zanahorias y nos arrancamos con el guiso de este cabrón. Le vamos a guisar exactamente estas patas delanteras. Las traseras son las gordas, las que no vamos a guisar hoy, y las paletillas son los brazos delanteros de los conejos, que son súper sabrosas. Me estoy acordando cuando era crío aquello de que cerramos los ojos y acababa el dibujo animado y habría que cerrar los ojos como de ahí deseando que hubiera otro, y cuando empezaba el dibujo animado abrías el ojo y eras el tío más feliz del mundo. Y siempre en esos créditos salía siempre Hanna-Barbera, que me acuerdo que había siempre, joder, yo, ¿quién será esa Hanna? Entonces, es una tía divertidísima, porque todos los dibujos animados ponían Hanna-Barbera. Luego otro que era no sé qué, Shapiro, también me acuerdo de unas series horribles que había de, joder, Pesadilla en Hill Street o no sé qué había, y no sé qué, Shapiro, y decía, joder, este Shapiro tiene que ser el copón de la baraja. Y luego había un nombre que siempre aparecía en todos los dibujos animados, que era Mel Blanc, que hemos descubierto que era, bueno, pues el que ponía la voz no solamente a Bugs Bunny, sino fijaros qué personajes tan entrañables y qué divertidos. Piolín, joder, auténtico super perro, el tío el canario más malo del mundo. Luego, joder, otro que era Porky, que era, joder, Porky era un tío con el que yo siempre me he sentido muy identificado, no sé por qué. Luego Speedy González también, super tigre de Bengala, Gato Silvestre, qué grande Gato Silvestre, Coyote, el Pato Lucas también, un auténtico capullo el Pato Lucas. Y Mel Blanc era un tío que ponía la voz a Bugs Bunny y, según hemos leído, tenía absolutamente odio a la zanahoria, le tenía un asco a la zanahoria increíble, y por lo visto cuando hacía el doblaje del personaje solía morder las zanahorias y lo que hacía era escupirlas, no podía, le daba un asco tremendo. Así que vaya sufrimiento para Mel Blanc, porque estuvo durante muchos años, bueno, pues poniéndole la voz nada más y nada menos que a nuestro conejo de la suerte, a Bugs Bunny, auténtico crack. Aquí han pasado más o menos unos 8 o 10 minutos y habéis visto que la textura del fondo le he tenido que añadir un poquito de agua, porque si me quedaba un poquito escaso de jugo y la zanahoria estaba todavía como sin terminar de rematar. Así que le he añadido un poquito de jugo de cocción, perdón, de jugo de cocción del grifo, un poco de agua, y al final a los 10 minutos más o menos la textura es esta. Habéis visto que quedan muy melosas, queda en el fondo todavía un jugo, que lo que vamos a hacer es pimentar generosamente de nuevo. Y esto, como os he dicho antes, es la guarnición perfecta, sobre todo para despojos. Me acuerdo de un corazón que hicimos guisado, que le pusimos encima unas zanahorias glaseadas, que yo creo que es una guarnición perfecta no solamente para ese corazón, sino también para los morros, también para las carrilleras cuando se estofan. El contrapunto este de la zanahoria dulzona, pero con el fondo ácido, le va de perlas. No solamente a las carrilleras, sino a los morros, al rabo guisado, el rabo de ternera o rabo de vaca guisado, que también hace una salsa muy sabrosa y muy melosa. Colocarle encima unas zanahorias, o en un costado colocar unas zanahorias glaseadas de este tipo, yo creo que es guarnición ganadora. Y una vez que esto está apimentado ya, vamos a rectificar un poco el sazonamiento, y si hace falta le añadimos un poco de sal, no mucha. El otro día, por cierto, una señora en Onyarbi, en mi pueblo, iba paseando y me dijo, súper amable, se me acerca y me dice, tienes que añadir menos sal a las comidas porque yo no puedo añadirle sal. Digo, bueno, pues añadiré un poquito menos de sal. Yo creo que la sal que yo añado a la comida cada vez es menos, porque es verdad que voy moderando el punto de sal por el tema de mi dieta, pero ya le dije a la señora, usted tome nota de las recetas y si no puede comer sal, sustituyala por una sal de apio, o si no, cómase, bueno, pues lo que yo hago cuando se atreva a cocinarlo y cuando tenga ganas de comer algo así un poco sustancioso, pero sin la sal. La verdad que la gente es súper amable, y en ese caso, bueno, pues aquella señora se acercó con toda la educación del mundo, y además era una mujer con una casta terrible, iba con unas deportivas y se veía que venía pues de correr un montón de kilómetros o de andar un montón de kilómetros, una auténtica crack, a la que le mando un beso desde aquí. Y además de esa sal y ese golpe de pimienta, a esto le viene bien un toquecillo de aceite crudo al final. Esto va a ser la guarnición de unas paletillas de conejo que me voy a currar en un pispas. Fijaros qué sencillo, muy sabroso.